Solo quería ponerse a trabajar, pero terminó salvando la vida de un millonario. Lo que nunca imaginó es que este gesto cambiaría sus vidas para siempre. Hola, amigos. Antes de empezar esta increíble historia, comenten desde dónde la compartieron, ¿de acuerdo? Y recuerden darle me gusta y suscribirse al canal. El cielo de Madrid estaba empapado, pesado como el pecho de quien carga con una vieja tristeza. Gruesas gotas de lluvia resbalaban por las fachadas de los edificios, como lágrimas, silenciosas, mientras Clara Jiménez corría por las aceras empapadas, con la capucha de su abrigo raído, apenas protegiéndola del frío cortante de aquella mañana otoñal. Sus zapatos, desgastados por el uso diario, ya estaban empapados, emitiendo un sonido apagado con cada paso apresurado. Eran casi las 7 y, como de costumbre, se dirigía a su segundo trabajo, donde, tras la barra de la cocina, pasaba horas preparando comidas que ni ella misma podía permitirse. El aroma a café de las cafeterías cerradas se mezclaba con el olor agridulce del asfalto mojado, pero era otro sonido el que rompía la monotonía de aquella mañana. Un grito, seguido de un estruendo seco y metálico que le hizo saltar el corazón en el pecho. Al girar bruscamente la cabeza, Clara vio a pocos metros de distancia un lujoso coche negro deslizándose peligrosamente por las calles resbaladizas hasta colisionar violentamente con otro vehículo que cruzaba el semáforo a gran velocidad. El impacto hizo girar al lujoso coche en el aire, dando una vuelta y luego otra, hasta quedar boca abajo en medio de la avenida, desprendiendo una densa humareda que se mezclaba con el vapor de la lluvia. El mundo pareció congelarse por un instante. Los sonidos de la ciudad se convirtieron en un zumbido lejano. Clara se quedó quieta, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, la mirada fija en aquella escena que parecía salida de una pesadilla. Pero entonces, como impulsada por una fuerza que ni siquiera ella conocía, corrió hacia el coche destrozado, esquivando cristales dispersos y conductores aterrorizados que empezaban a salir de sus vehículos. La lluvia caía sin piedad mientras Clara se arrodillaba junto al coche, ignorando las gotas heladas que le corrían por la cara y se mezclaban con las lágrimas que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba derramando. ¿Hay alguien ahí?, gritó con voz entrecortada, mientras con ambas manos intentaba tirar de la manija retorcida de la puerta del conductor. Con cada intento, sus dedos resbalaban sobre el metal frío y afilado, dejando pequeños arañazos que pronto se ensangrentaron. «¡Por favor, necesito ayuda!», gritó de nuevo, mirando a su alrededor hasta que dos hombres que habían detenido sus coches corrieron hacia ella. Juntos, forzaron la puerta con todas sus fuerzas hasta que, con un chasquido seco, ésta se entreabrió. Sin dudarlo, Clara se abrió paso a empujones, ignorando la metralla que le desgarraba la piel, y llegó hasta el hombre, inconsciente atado al asiento del conductor, con el cuerpo inerte, el rostro cubierto de sangre, los ojos entrecerrados y el pecho subiendo y bajando de forma irregular. Con dedos temblorosos, Clara agarró el cinturón de seguridad y lo desabrochó con dificultad, apoyando la cabeza del hombre en su regazo, mientras con la otra mano se esforzaba por llamar a emergencias. «Por favor, hay un hombre atrapado, no respira bien. Por favor, envíen ayuda ya», gritó al teléfono con la voz entrecortada, al sentir el peso de aquel cuerpo extraño y frágil sobre ella. El hombre dejó escapar un gemido casi imperceptible y con un esfuerzo que pareció agotar todas sus fuerzas, le apretó suavemente la mano. Clara lo miró sorprendida y sus miradas se cruzaron por un breve instante, el suficiente para que él susurrara con los labios entreabiertos: «Gracias». Antes de que pudiera decir nada, llegaron los paramédicos, hicieron sitio a los curiosos y con precisión quirúrgica sacaron al hombre del óxido retorcido,
Lo colocaron en una camilla y lo llevaron rápidamente a la ambulancia. Clara permaneció allí, arrodillada, con las manos ensangrentadas, los brazos arañados y el pecho agitado, viendo cómo las luces rojas se perdían en la distancia. Respiró hondo, se tragó las lágrimas y, sin decir palabras, se levantó, se ajustó la mochila y continuó su camino, sin saber que el hombre al que había salvado era Vítor Santiago, uno de los empresarios más poderosos e influyentes del país, y que, a partir de ese día, su vida jamás volvería a ser la misma. El silencio de la UCI solo lo interrumpía el sonido rítmico y monótono de las máquinas, que latía como el frágil ritmo de la vida de Vítor Santiago. Llevaba días allí, sumido en una oscuridad opaca, entre la inconsciencia y una lucidez fugaz, que aparecía como destellos, imágenes distorsionadas que no sabía si eran sueños o recuerdos. Hasta que, una mañana nublada, la niebla de su mente empezó a disiparse lentamente, como las pesadas cortinas de un teatro que se abren para revelar el escenario. La primera sensación fue de dolor, palpitante, extendida por todo su cuerpo como si cada hueso se hubiera roto y estuviera mal pegado. La segunda, de confusión. Intentó mover el brazo, pero se sintió atrapado, inmovilizado por los cables, los tubos y las vendas. Y entonces, como un estallido repentino, el recuerdo, una voz femenina desesperada, pidiendo ayuda a gritos, una mano cálida apretándole la suya, y un par de intensos ojos, marrones, mirándolo con una mezcla de pánico y ternura. Abrió los ojos con esfuerzo, como quien sale de un naufragio, y vio a una enfermera a su lado. La mujer que me salvó, ¿quién es ella?, preguntó Vítor con dificultad, con la voz ronca, como si nunca hubiera hablado. La enfermera, acostumbrada a la fragilidad de los recién despertados, sonrió suavemente, tomándole la mano con delicadeza. «Lo siento, señor, no lo sabemos. Se fue antes de que llegara la ambulancia», respondió mientras ajustaba la vía intravenosa que colgaba junto a la cama. Vítor frunció el ceño, apretando los ojos como si intentara retener una imagen que insistía en escabullirse entre sus dedos. Ese recuerdo, esa mujer, era como un fragmento esencial de su supervivencia, más que los médicos o las medicinas que lo mantenían con vida. Necesito encontrarla», murmuró. Pero la enfermera, ya acostumbrada a los delirios de los pacientes confundidos, asintió, creyendo que era otro de los muchos delirios típicos de la recuperación traumática. Pero no lo era. Para Vítor, ese recuerdo era más real y más necesario que cualquier otra cosa. Días después, fuera de la UCI, pero aún bajo estricta atención médica, Vítor permaneció en cama con el cuerpo cubierto de hematomas, las costillas fracturadas y la pierna derecha inmovilizada por una férula que le impediría caminar durante semanas. Pero su mente no se detenía. La imagen de ella, aún sin nombre, con el rostro indefinido, lo perseguía a cada segundo. Cuando finalmente le dieron el alta, aunque físicamente debilitado, su determinación parecía más fuerte que nunca. Nada más cruzar las puertas del hospital, reunió a su equipo personal, asesores, guardias de seguridad e investigadores, acostumbrados a resolver todo tipo de problemas logísticos para el hombre que dirigía uno de los mayores conglomerados empresariales de España. Pero nunca habían visto a su jefe con esa mirada, vulnerable, insistente, obsesionado. «Averigua quién lo hizo. Me da igual el tiempo o el dinero que cueste. No puedo respirar sin darte las gracias», ordenó con la voz aún débil pero firme como el acero. Y así, como una máquina perfectamente calibrada, su equipo se puso a trabajar. Fueron días de búsquedas incesantes, de análisis minucioso de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la calle donde ocurrió el accidente y de entrevistas con testigos que poco a poco ayudaron a reconstruir el rompecabezas.
Víctor, incluso mientras se recuperaba, se esforzaba por seguir cada informe, cada imagen, cada declaración. Ella estaba allí. Lo sé, se repetía a sí mismo, mirando el vídeo granulado de una cámara que durante unos segundos mostraba una figura femenina corriendo hacia el coche para luego desaparecer entre la multitud. Durante las noches de insomnio, sentado en su sillón de cuero frente al enorme ventanal del apartamento con vistas al horizonte de Madrid, recordaba el roce de su mano tan humano, tan real, y se preguntaba quién era esa mujer que, sin siquiera saber quién era él, había arriesgado su vida para salvar la suya. Y más aún, ¿por qué ese recuerdo lo consumía tanto, despertando en él emociones que, hasta entonces, creía incapaz de sentir? Las horas se convirtieron en días y los días en semanas, pero para Víctor Santiago el tiempo parecía haber adquirido una cualidad distinta, como si se arrastrara lenta y cruelmente, poniendo a prueba su paciencia y, sobre todo, su necesidad visceral de encontrar a esa mujer. Cada informe presentado, cada vídeo analizado, cada testigo entrevistado y descartado, alimentaba aún más su silenciosa obsesión. No era un hombre acostumbrado a no conseguir lo que quería. Había construido un imperio a base de precisión, cálculo y una determinación inquebrantable. Pero ahora, de pie frente a una pared cubierta de capturas de pantalla, mapas y notas manuscritas, se sentía, por primera vez en años, impotente. Estaba allí. ¿Por qué no pudimos llegar a ella?, murmuró para sí mismo, pasándose una mano por la barba desaliñada, con los ojos enrojecidos por haber apenas dormido. Su ayudante más cercano, Javier, intentó intervenir. «Señor, quizá no quiera que la encontremos». Pero Víctor solo sonrió con la comisura de los labios, con esa expresión de quien nunca acepta un no por respuesta. Todos quieren que los encuentren, aunque solo sea para oír un «gracias». Y fue en una fría mañana, mientras revisaban por enésima vez la grabación de una cámara de seguridad que capturó el caos minutos después del accidente, que uno de los analistas del equipo, casi por accidente, se detuvo en un fotograma donde, al fondo, una figura femenina se alejaba rápidamente con la blusa manchada y la expresión tensa y asustada. Víctor se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo casi con dolor, como si esa simple imagen borrosa y pixelada fuera más real que cualquier rostro que hubiera visto antes. «Amplía, ahora», ordenó, y mientras la imagen se ajustaba, vio una mujer joven, cabello castaño recogido de forma descuidada, un cuerpo frágil y, sobre todo, esa expresión de alguien que no huía, sino que se retiraba discretamente, como si no buscara reconocimiento ni recompensa. «Es ella», susurró, como si acabara de descubrir un tesoro escondido. En cuestión de horas, cruzaron datos, comprobaron entradas y salidas de la región, analizaron los horarios del transporte público, hasta que, finalmente, lograron identificar un patrón. Tomaba el mismo autobús todos los días, en la misma esquina, siempre a las 6 de la mañana. Días después, Víctor observó a través de la ventanilla tintada de un coche aparcado discretamente a las afueras de Madrid, a lo lejos, cómo esa misma figura aparecía en la calle, llevando de la mano a una chica más joven, sonriendo a pesar de su ropa sencilla y su expresión cansada. «Se llama Clara Jiménez», dijo Javier, entregándole un informe impreso con pulsera. Detalles fríamente objetivos. Tiene 24 años, es huérfana desde los 16, vive con su hermana pequeña, trabaja 2 turnos, ayudante de cocina por la mañana y dependiente de una tienda por la noche. Gana menos del salario mínimo y vive en una de las zonas más pobres de la ciudad. Víctor respiró hondo, asimilando cada dato como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Por un momento, dejó el informe a un lado y volvió a observarla. Clara caminaba distraída, tirando de su hermana hacia la
parada del autobús, y antes de subir se agachó para ajustarle la mochila a la chica, dándole un largo beso en la frente. Fue en ese momento que Vítor sintió una lágrima involuntaria correr por su rostro, algo que no se había permitido en mucho tiempo. Arriesga su vida y lucha por la suya cada día, murmuró, más para sí mismo que para quienes lo acompañaban. El coche permaneció aparcado, con el motor apagado, mientras Vítor seguía observando aquella escena ordinaria que, para él, parecía extraordinaria. Las calles estrechas y desiguales, el olor a humedad y las casas de ladrillo visto, algunas pintadas de colores vibrantes, otras cubiertas de grafitis y signos de abandono, conformaban el paisaje de la vida de Clara. Cuando, tras la partida del autobús, le pidió al conductor que lo llevara a la calle donde ella vivía, su mirada se vio inmediatamente atraída por una pequeña casa pintada de azul claro, con macetas improvisadas en las ventanas, botellas de plástico recortadas, donde margaritas y geranios pugnaban por florecer, como un grito silencioso de belleza en medio de la precariedad. Vítor apoyó la frente en el cristal de la ventanilla y pensó en silencio, e incluso aquí, ella creó belleza. Eso lo desconcertó, lo desarmó. ¿Cómo podía alguien con tan poca dignidad y capacidad de preocuparse mientras él, dueño de todo, había pasado años aislándose tras paredes de cristal, contratos y figuras frías? Esa noche, de vuelta en su espacioso y tranquilo apartamento, en el Centro, barrio más exclusivo de Madrid, Vítor se sentó en el sillón de cuero frente a la pared de cristal, observando las luces de la ciudad centellear como constelaciones artificiales en el cielo nublado. El vaso de whisky permanecía intacto en la mesita auxiliar, mientras sostenía el informe con los datos de Clara como si fuera un objeto frágil a punto de deshacerse en sus manos. Sintió una angustia densa, una sensación que no podía nombrar, como si ese breve encuentro y ese descubrimiento silencioso hubieran rasgado el cómodo velo de la vida que había llevado hasta entonces. Tantos eran allí, y solo ella corrió, murmuró para sí mismo, recordando la multitud que se había reunido en el lugar del accidente, la gente que simplemente había observado, asustada, esperando que alguien cualquiera hiciera algo, pero era ella, una chica sencilla, anónima, sin nada que ganar, que lo había arriesgado todo. Apoyó la cabeza en el respaldo de la silla y cerró los ojos, permitiéndose, por primera vez en mucho tiempo, repasar su propia vida con la misma crudeza con la que ahora veía la de ella. Siempre había sido un hombre práctico, acostumbrado a evaluar a las personas y las situaciones por el rédito que podían ofrecer. Acuerdos, sociedades, inversiones. Desde joven había aprendido a no mostrar debilidad, a no permitir que las emociones interfirieran en las decisiones estratégicas. Pero ahora se sentía invadido por una humanidad que años, quizá décadas, habían enterrado bajo capas de racionalidad e indiferencia. Yo, que siempre pensé que la valentía consistía en cerrar tratos, no sabía que venía de alguien así, confesó en voz alta, aunque nadie estaba allí para oírlo, salvo el silencio, que parecía más denso y real que nunca. Abrió los ojos y volvió a mirar la foto ampliada de Clara, extraída de la película. Ella, con el rostro tenso, el ceño fruncido, la blusa manchada de sangre, y, sin embargo, tan extrañamente serena. A la mañana siguiente, impulsado por algo que no entendía, le pidió al conductor que lo llevara de vuelta a la comunidad donde vivía Clara. No solo quería ver, quería sentir, comprender, quizá incluso sufrir con lo que ella enfrentaba a diario. El coche se deslizaba lentamente por las calles estrechas, donde los niños jugaban con pelotas improvisadas, donde la ropa colorida colgaba de tendederos que cruzaban las casas de un lado a otro, y donde las mujeres, con miradas marcadas por su lucha diaria, se sentaban en los portales, hablando del precio del pan
o de las lluvias que habían castigado el barrio durante días. Víctor observaba todo en silencio, como un extranjero que hubiera entrado en una tierra desconocida y paradójicamente una tierra más real que la que siempre había habitado. Al pasar de nuevo frente a la casa azul claro, vio a Clara en la ventana, regando una de las plantas improvisadas y por un instante quiso bajar del coche, acercarse a ella y simplemente decirle «gracias». Pero se quedó quieto, paralizado no por el miedo, sino por la reverencia. No quería invadir, todavía no. De vuelta en el coche, se contempló su propio reflejo en el cristal, el traje impecable, la barba bien cuidada, el reloj de oro que brillaba discretamente en su muñeca. Y por primera vez, ese hombre al que siempre había admirado en el espejo le pareció extraño, casi ridículo, comparado con la sencillez y la fuerza silenciosa de esa mujer que, con menos de lo que él jamás había tenido, encontraba motivos para sonreír, para cuidar de su hermana, para cultivar flores en botellas cortadas. No tiene ni idea de que cambió mi vida, y quizá yo pueda cambiar la suya, susurró casi como una promesa solemne antes de pedirle al chofer que lo llevara de vuelta. Pero ese día, Víctor supo que nada volvería a ser igual, ni el sabor del café que tomaba cada mañana, ni los contratos que firmaba, ni las reuniones donde decidía el destino de empresas y cientos de empleados. Porque, sin que él lo supiera, Clara había transformado no solo su supervivencia, sino su alma. Las semanas posteriores a aquella última visita silenciosa a la comunidad de Clara estuvieron marcadas por una inquietud constante que carcomía a Víctor por dentro, como si una parte de él ya no pudiera descansar hasta que esa historia se revelara por completo. Aunque ya había visto su rostro en las imágenes y la observaba desde la distancia, necesitaba confirmar por todos los medios posibles quién era la mujer que lo había salvado y por quién, sin darse cuenta, ya sentía una admiración tan profunda como inexplicable. Así pues, su equipo intensificó aún más la investigación, cruzando información, revisando los registros de los residentes, siguiendo rutas de transporte y horarios de trabajo, hasta que, una lluviosa tarde de viernes, Javier, su más fiel asesor, entró en la amplia oficina de Víctor con un grueso sobre lleno de documentos y fotografías. Lo colocó sobre la mesa, respiró hondo y con el tono sobrio de quien sabe que está a punto de cambiar el rumbo de su vida, dijo: Clara Jiménez, 24 años, vive con su hermana menor, Lucía, huérfana de ambos padres desde la adolescencia, tiene 2 trabajos, sobrevive con menos del salario mínimo. Víctor permaneció en silencio unos segundos, mirando la carpeta cerrada, como si temiera abrir una caja que, una vez abierta, ya no podría volver a cerrarse. Finalmente, deslizó los dedos por el sello, abrió el sobre y comenzó a hojear los documentos e imágenes cuidadosamente organizados. Había copias de documentos públicos, informes del colegio de su hermana, fotos de Clara saliendo a trabajar, otras de ella volviendo a casa por la noche, con la mirada agotada pero aún viva. En un rincón, una imagen captada por uno de los investigadores que quizá no tenía ni idea de lo poderosa que era. Clara sentada en la acera junto a su hermana, compartiendo un sándwich envuelto en papel de estraza, ambas riéndose de algo que solo ellas sabían. Víctor respiró hondo y sus ojos se llenaron de una humedad que una vez más no pudo contener. Ella arriesga su vida y lucha por la suya cada día, repitió en voz baja, como si necesitara decirlo para creer, mientras apoyaba la cabeza entre las manos, dominado por una emoción que le tensaba los músculos, como hacía tiempo que no le ocurría. Esa noche no pudo volver a casa. Caminó sin rumbo por las frías calles de Madrid, mientras las farolas proyectaban largas sombras sobre las aceras mojadas. El viento azotaba, pero él apenas lo notaba,
Su mente no podía apartar la imagen de Clara, no la que había aparecido borrosa en las imágenes del accidente, ni la que había visto a lo lejos, regando plantas en la ventana de la casa azul claro, sino la mujer real que ahora conocía a través de esas páginas y fotografías. Cada dato parecía un hilo conductor que lo arrastraba hacia una historia de la que no podía, y quizá ni siquiera quería, escapar. ¿Cuántos años hacía que no sentía algo así? Se preguntó en silencio, al pasar frente a un escaparate donde vio su propio reflejo. El mismo hombre de siempre, pero ahora con una mirada diferente, más humana, más expuesta. Y, en ese momento, se dio cuenta de que no era solo un deseo de gratitud lo que lo movía, sino algo que aún no tenía el valor de admitir, ni siquiera a sí mismo. Al día siguiente, al volver a la oficina, le pidió a Javier que organizara una visita al barrio de Clara, pero esta vez quería ir solo. Tengo que ver con mis propios ojos, no como un empresario, ni como alguien que ha contratado una investigación, sino como un hombre que dudó, buscando la palabra adecuada, que necesita entender. Javier, aunque reticente, accedió, y unas horas después, Víctor aparcó el coche de alquiler a pocas manzanas de la casa de Clara para no llamar la atención. Caminó despacio por las calles que ya empezaban a adquirir los tonos dorados del atardecer, mientras los sonidos de los niños jugando se mezclaban con el aroma a pan recién hecho que salía de una panadería improvisada. Al llegar a la esquina de su calle, se detuvo. Desde lejos vio a Clara salir de su casa con una bolsa de la compra en la mano, el pelo recogido en un moño incómodo, el rostro iluminado por esa misma sonrisa discreta que tanto le había impresionado en aquellas imágenes estáticas. Y entonces, allí de pie, Víctor se dio cuenta, con un nudo en la garganta, de que la distancia entre ellos era mucho mayor que los pocos metros que los separaban físicamente. Era una distancia de mundos, de historias, de realidades, y sin embargo, nunca había deseado tanto cruzarla. Víctor se quedó allí, en la esquina, observando a Clara caminar por la calle con su bolsa de la compra, saludando a sus vecinos con una cordialidad genuina que contrastaba con la crudeza del entorno. La comunidad mostraba claras señales de precariedad. Las aguas residuales corrían al descubierto en algunas zonas. Las paredes de las casas estaban manchadas por la humedad y la pintura descolorida ocultaba años de lucha silenciosa. Pero aún así, había una especie de pulso vivo en aquel lugar, una fuerza invisible que lo mantenía todo en pie. Y Clara era parte esencial de ese pulso. Víctor la siguió discretamente, observando cómo se detenía para ayudar a una anciana a subir la acera llena de baches, sujetándola del brazo con firmeza y delicadeza. La mujer sonrió agradecida, mientras Clara decía: «Tranquila, señora Carmen, no nos caeremos, ¿vale?», provocando una risa en la mujer que parecía cargar en su piel arrugada los mismos años de lucha en aquel barrio. Más adelante, Clara se encontró con un grupo de niños jugando al fútbol con un balón desinflado y remendado. Uno de ellos, al verla, corrió hacia ella, abrazándola con alegría espontánea. «Clara, ven a jugar con nosotros», gritó el niño, y ella, riendo, dejó su mochila en el suelo y corrió con ellos unos minutos, driblando, riendo a carcajadas, mientras el sol se filtraba tímidamente entre las nubes, calentando el escenario con una suave luz dorada. Víctor lo observaba todo desde lejos, con los ojos húmedos y el corazón apesadumbrado, sintiendo que aquella era quizás la expresión de felicidad más pura que había presenciado en años. No era la felicidad calculada de las galas o las inauguraciones de nuevos edificios a las que solía asistir, sino una alegría pura y sencilla que nacía del cariño y la verdadera presencia.
Transforma incluso la miseria en belleza, pensó, sintiéndose pequeño ante esta mujer que incluso agotada por tantos viajes, encontraba la fuerza para jugar con niños y sonreír con sinceridad. Cuando Clara terminó de jugar, cogió su mochila y se dirigió a casa, entrando por la pequeña puerta azul claro que Víctor ya conocía por las imágenes captadas por su equipo. Se acercó, caminando lentamente hasta la acera de enfrente, donde permaneció unos minutos, observando cada detalle de la fachada. Los jarrones improvisados con flores vibrantes, una cortina blanca que colgaba de la ventana abierta, a través de la cual se oía el sonido apagado de música latina, mezclado con la risa suave de un niño. Y entonces, por la rendija de la puerta, vio entrar a Clara y ser recibida de inmediato por Lucía, su hermana pequeña, quien corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «¿Qué tal tu día, hermanita?», preguntó la niña, mientras Clara le acariciaba el pelo y respondía con ese tono dulce que Víctor ya empezaba a reconocer, aunque sin oírlo con claridad. «Estuvo bien, Lu. Ahora preparamos la cena». La niña asintió emocionada y ambas entraron, mientras el discreto aroma a comida empezaba a extenderse por el aire, mezclado con el olor a tierra mojada. Víctor se quedó allí, inmóvil, respirando profundamente, sintiendo un nudo en el estómago con una emoción que no lograba definir. No era solo el impacto de la realidad, la dureza de la vida que Clara enfrentaba a diario, sino también un silencioso encanto por cómo ella lo superaba, con dignidad, con cariño, con una capacidad de cariño que él mismo ya no sabía que tenía. «No es solo quien me salvó, es quien me enseña a sobrevivir», pensó, antes de darle la espalda y caminar lentamente de vuelta al coche, sintiendo que no era el momento de presentarse, de romper la delicada burbuja de esa vida. Todavía no. Necesitaba comprender más, necesitaba prepararse para lo que sabía en el fondo. Clara se había convertido en algo más que una salvadora. Ella era ahora el hilo que lo sacaba de sí mismo, de la vida estéril que había llevado hasta entonces, y lo conducía por un camino completamente desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo, deseado. Víctor había ensayado ese momento decenas de veces en su mente, pero nada, absolutamente nada, podía prepararlo para lo que sintió cuando una clara mañana de sábado se armó de valor para subir los escalones irregulares de la pequeña casa azul claro y llamó a la puerta de madera cuyos signos de desgaste delataban años de silenciosa resistencia. Su corazón, normalmente inmune a cualquier fluctuación emocional, ahora parecía atascado en su garganta, latiendo con una fuerza casi dolorosa, mientras se ajustaba nerviosamente las mangas de la camisa, una de las pocas veces que no había llevado su habitual traje de diseño, sino algo sencillo, en un intento de no parecer aún más fuera de lugar en ese ambiente. Desde adentro, escuchó el raspado de sillas, pasos ligeros, y luego la voz infantil de Lucía. «Ma niña, alguien llama». Víctor sonrió, involuntariamente, emocionado de estar finalmente a punto de cruzar esa frontera invisible que los separaba del mundo de Clara. La puerta se abrió lentamente, revelando a Clara allí de pie, con una mirada desconfiada, el pelo recogido de forma sencilla y un delantal aún manchado de harina. Sus ojos, tan intensos como los que él recordaba de la confusa escena del accidente, se abrieron de par en par al verlo allí de pie, con un pequeño ramo de flores silvestres en las manos. Por un segundo, ambos permanecieron en silencio, mirándose como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo a su alrededor se hubiera silenciado para que pudieran reconocerse. «¿Y bien?», preguntó Clara, frunciendo ligeramente el ceño, como si intentara descifrar la extraña, pero extrañamente familiar, figura que tenía frente a ella. Víctor sonrió, conmovido, con la voz entrecortada. «Soy Víctor Santiago. Creo que me salvaste».
La expresión de Clara cambió al instante, pasando de la desconfianza a la incredulidad mientras se llevaba una mano a la boca como si intentara contener un grito. «Dios mío, eres tú», exclamó, dando un paso atrás sorprendida y luego tartamudeando. Yo pensé que no iba a sobrevivir». Víctor se adelantó, extendiendo tímidamente las flores, y añadió: «Gracias a ti. Estoy aquí». Clara seguía aturdida, como si necesitara unos segundos más para aceptar que el hombre, cuyo rostro solo había visto fugazmente y ensangrentado aquel día lluvioso, estaba ahora allí, frente a su puerta, entero, real, respirando. Lucía, curiosa, se asomó por detrás de su hermana, sujetándole el delantal con fuerza. El empresario la miró y sonrió, antes de volver la mirada hacia Clara y decir: «Perdón por aparecer así, pero necesitaba verte. Necesitaba darte las gracias». Entonces abrió la puerta un poco más, en un gesto instintivo, aunque su mirada aún tenía un matiz de cautela. ¿Quieres pasar?», preguntó, un poco insegura de estar tomando la decisión correcta, pero impulsada por una intuición a la que no pudo resistirse. Víctor asintió agradecido y entró en la casa, siendo envuelto de inmediato por el dulce aroma a pan recién horneado y la calidez que emanaba de aquel hogar, tan sencillo y tan lleno de vida. Se sentaron a la pequeña mesa de madera, mientras Lucía, tímida, desaparecía en el dormitorio, dejándolos solos. Durante unos segundos reinó un silencio denso, como si ambos buscaran las palabras adecuadas para cruzar ese puente invisible que se formaba entre ellos. Finalmente Víctor rompió el hielo, sacando un sobre del bolsillo interior de su abrigo y colocándolo sobre la mesa. «Yo quería darte esto. No sé cómo más agradecerte». Clara miró el sobre, luego a él, y frunció el ceño con una mirada que mezclaba decepción y firmeza. «No lo hice por dinero. No soy de esa clase de personas», dijo con voz firme y directa, mientras le devolvía el sobre sin siquiera mirar el contenido. Víctor sonrió, encantado por su dignidad, y respondió con una sinceridad poco común: «Lo sé, precisamente por eso quería ofrecerte más que eso». Clara lo miró con curiosidad, sin comprender del todo a dónde los llevaría aquella conversación, y entonces, respirando hondo, le hizo la propuesta que llevaba semanas ensayando en silencio: «Quiero que trabajes conmigo en mi fundación social, un trabajo estable, un buen sueldo, prestaciones, y, si quieres, puedo ayudar a tu hermana a acceder a una buena escuela». Clara permaneció en silencio, mirando a Víctor como si fuera una ecuación demasiado compleja para resolverse tan rápido. La invitación flotaba en el aire como algo pesado, difícil de sostener con la misma facilidad que él parecía creer. Se pasó la mano por el pelo, apartando la mirada hacia el sobre la mesa y luego hacia la ventana, donde la cortina blanca se mecía suavemente con la brisa. «¿Por qué?», preguntó en voz baja, casi un susurro, como si temiera la respuesta. «¿Por qué haría eso?». Víctor respiró hondo, apoyando los antebrazos sobre la mesa, acercándose un poco más, pero sin invadir su espacio, respetando ese límite invisible que sentía fundamental. «Porque me salvaste la vida y quiero, si me lo permites, cambiar la tuya». Las palabras salieron claras, sin vacilación, pero con una ternura que él mismo desconocía ser capaz de expresar. Clara se mordió la comisura del labio, un gesto involuntario de quien lucha contra su propia resistencia. Quería creer en esa oferta, quería permitirse soñar, pero la vida le había enseñado a desconfiar, a mirar 2 veces antes de confiar, sobre todo cuando la invitación venía de un hombre así, tan alejado de su mundo, con ropa tan bien cortada y un coche tan caro aparcado en la irregular calle adoquinada. «Yo no sé», murmuró, jugueteando nerviosamente con el trapo de cocina sobre la mesa. «No sé si puedo, no quiero caridad.
Víctor sonrió dulcemente, ladeando ligeramente la cabeza, como si comprendiera más de lo que podía explicar. No es caridad, Clara, es una oportunidad de hacer lo que ya haces tan bien, pero con más recursos, con más seguridad. En la fundación ayudamos a las comunidades, a los niños. Tendrías un papel importante y no solo un trabajo. Clara levantó lentamente la mirada y en ese momento algo entre ellos se estableció. Un hilo de confianza, todavía frágil, pero suficiente para mantener vivo ese diálogo. Los días siguientes fueron de intensa reflexión para Clara. Conversó largo y tendido con Lucía, quien, con su inocencia infantil, no podía ocultar su emoción ante la posibilidad de estudiar en una escuela mejor. «Hermanita, imagínate, uniforme, merienda, libros nuevos», le decía con los ojos brillantes, mientras Clara sonreía acariciando el cabello de su hermana, incapaz de contener la oleada de miedo y esperanza que la invadía a partes iguales. También buscó el consejo de la señora Carmen, la vecina anciana que la había acogido como abuelastra desde que perdió a sus padres. «A veces, hija mía, la vida te envía un ángel disfrazado de rico, no para humillarte, sino para alejarte de donde el dolor quiere retenerte», le dijo la mujer, apretándole las manos con fuerza. Las palabras resonaron en la mente de Clara, que noche tras noche revivía el momento del accidente, la mano de Víctor apretando la suya, su mirada perdida. Y ahora, esa misma mirada frente a ella, ofreciéndole no solo un trabajo, sino, quizás, una nueva vida. Finalmente, tras una semana de noches sin dormir y días llenos de dudas, Clara cogió su móvil, respiró hondo y marcó el número que Víctor le había dejado. Respondieron rápidamente y la voz profunda y tranquila del empresario se escuchó al otro lado de la línea. Clara se mordió el labio, apretó los ojos con fuerza, como si se preparara para un salto al vacío, y respondió: «Acepto, pero solo si es un trabajo de verdad. No quiero caridad, no quiero favores, quiero trabajar, aprender, crecer». Al otro lado de la línea, Víctor sonrió, cerrando los ojos brevemente, sintiendo un alivio y una alegría que no había experimentado en mucho tiempo. «Trato hecho», respondió con la voz ligeramente entrecortada. «Vas a ser la mejor contratación que he hecho». Y así, con una simple frase, sellaron aquel acuerdo que, aunque disfrazado de propuesta profesional, conllevaba para ambos la silenciosa premonición de que estaban, en realidad, iniciando algo mucho más grande que un contrato, tal vez el inicio de una vida completamente transformada. El primer día de Clara en la Fundación Santiago amaneció entre una suave neblina que cubrió Madrid como un velo silencioso, como si la ciudad, en señal de respeto por un momento tan decisivo, hubiera decidido susurrar en lugar de gritar. Clara se despertó antes de que sonara el despertador, con el corazón acelerado y una mezcla agridulce de ansiedad y esperanza latiendo en su pecho. Se puso con cuidado la única ropa nueva que había conseguido comprar para la ocasión, una camisa blanca y un pantalón sencillo de sastre que doña Carmen le había ayudado a ajustar el día anterior. De pie frente al espejo, respiró hondo, se alisó las mangas y se susurró a sí misma, como si necesitara convencer a su propio reflejo: «Puedes hacerlo, es solo un día más de trabajo». Pero en el fondo, sabía que no era un día más. Era el comienzo de una vida que, hasta entonces, ni siquiera se había atrevido a imaginar. Al cruzar la entrada de la fundación, un edificio acristalado que relucía bajo el tímido sol de la mañana, Clara se sintió diminuta ante la fría grandeza de aquel espacio. El suelo de mármol, los paneles modernos, las plantas ornamentales, todo parecía cuidadosamente calculado para impresionar, y en cierto modo lo consiguió. Sus manos, discretamente escondidas en los bolsillos de su abrigo, sudaban. La recepcionista,
Una mujer de aspecto impecable la saludó con una sonrisa profesional. «Buenos días, ¿está usted?» Clara carraspeó, ajustándose el bolso al hombro, y respondió con la voz un poco temblorosa. Clara Jiménez, es mi primer día». La mujer asintió, y tras una rápida llamada telefónica, indicó el ascensor. «Puede subir al 8º piso, el señor Santiago le espera». El corazón de Clara se aceleró al oír ese nombre. Entró en el ascensor de acero cepillado y cristal, sintiendo como si pasara a través de un portal hacia un mundo desconocido, mientras observaba la ciudad hacerse cada vez más pequeña a través de las paredes transparentes. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Víctor ya la esperaba, de pie junto a una enorme pared de cristal que revelaba una majestuosa vista del centro de Madrid. Vestía una camisa azul claro, arremangada hasta los antebrazos, y sonreía con esa expresión que Clara aún no sabía interpretar. Una mezcla de confianza y vulnerabilidad, fuerza y una especie de discreta delicadeza. «Bienvenida, Clara», dijo extendiéndole la mano, que ella estrechó con firmeza, a pesar de la frialdad de sus dedos. «Gracias por todo», respondió con una sonrisa contenida, sintiéndose extrañamente a gusto, a pesar del imponente entorno. Víctor entonces le hizo un gesto amable, indicándole que lo siguiera. «Quiero enseñarte la fundación, para que conozcas cada espacio. Y por supuesto, a las personas con las que trabajarás». Mientras caminaban uno al lado del otro por los silenciosos pasillos, Clara notaba cada detalle: las pinturas abstractas en las paredes, el sutil olor a madera pulida, las salas de reuniones ocupadas por personas que parecían tan alejadas de su realidad. En cada espacio, Víctor presentó a Clara a los empleados con una naturalidad que la sorprendió, insistiendo en llamarla nuestra nueva compañera, y no la chica que me salvó, como temía. Este gesto, aparentemente sencillo pero profundamente respetuoso, la tranquilizó un poco, al darse cuenta de que allí quizás podría ser vista no como la heroína ocasional de la historia de alguien, sino como una profesional en potencia. Al llegar al sector de proyectos sociales, una sala amplia y bien iluminada con mapas y gráficos expuestos, Víctor presentó a Beatriz, la coordinadora. «Beatriz, ella es Clara, hoy empiezas con nosotros». La mujer, con una cálida sonrisa, le estrechó la mano y dijo: «De nada, Clara, aquí nos gusta ponernos las pilas y hacer que las cosas sucedan». Clara sonrió, por primera vez con auténtica confianza, y respondió casi sin darse cuenta: «Eso creo que lo sé hacer bien». Y en ese momento, mientras miraba a su alrededor y asimilaba todo, comprendió que, a pesar de su miedo, ella estaba realmente preparada para ese nuevo capítulo en su vida. Los días siguientes fueron una delicada mezcla de descubrimiento y superación para Clara, quien cada mañana cruzaba la entrada acristalada de la fundación con pasos inseguros, pero cada vez más decididos. Aprendió a desenvolverse con el sistema electrónico de control de tiempo, con la silenciosa etiqueta de los pasillos, con la sutil formalidad de las reuniones. Aunque al principio sintió cierto aislamiento, como si temiera que sus orígenes humildes resultaran demasiado evidentes entre tantos profesionales bien formados, pronto se dio cuenta de que lo que la distinguía allí no era su falta de diplomas, sino la singular sensibilidad con la que abordaba proyectos sociales, especialmente los relacionados con la infancia y las familias vulnerables. Fue en una de estas reuniones cuando presentó una sugerencia para mejorar la distribución de alimentos en una de las comunidades, que escuchó por primera vez un sincero elogio de Beatriz. «Excelente idea, Clara, práctica y humana, como debe ser». Clara se sonrojó, agradeciéndole en voz baja, pero en su interior se llenó de un discreto orgullo,
como si por fin comenzara a reconocerse en ese lugar. Víctor, siempre atento, siguió de cerca el proceso de adaptación de Clara, aunque a menudo desde la distancia, asegurándose de que se sintiera acogida, pero sin presionarla, respetando sus ritmos y sus silencios. Algunas mañanas se pasaba por su despacho, asomándose suavemente a la puerta, como si no quisiera interrumpir, sino hacerse notar. «¿Qué tal, Clara?», le preguntaba con ese tono sereno que, poco a poco, dejó de intimidarla. Ella le sonreía, levantando a veces la vista de los informes que ahora rellenaba con más familiaridad. «Bueno, creo que le estoy pillando el truco». Y él le devolvía la sonrisa y respondía: «No tengo ninguna duda. Estos pequeños intercambios, al principio formales, se convirtieron poco a poco, sin que ellos se dieran cuenta, en espacios de silenciosa complicidad, resquicios donde el cariño empezaba a filtrarse, aunque ninguno de los dos fuera plenamente consciente de ello». Fue una tarde particularmente fría, tras una larga reunión sobre un nuevo programa de alfabetización, que Víctor invitó a Clara a acompañarlo a una de las comunidades donde la Fundación realizaba un trabajo intensivo con niños vulnerables. En 1900, el coche, durante el trayecto, Clara permaneció en silencio, observando pasar Madrid por la ventanilla, con los edificios modernos alternando con antiguos callejones, hasta que, en cierto momento, se aventuró a comentar: «Nunca imaginé que un lugar así pudiera ayudar a tanta gente». Víctor, sin apartar la vista de la carretera, respondió con suavidad: «Yo tampoco, hasta que comprendí que el dinero solo tiene sentido cuando crea algo más allá de las paredes y las cifras». Ella lo miró, sorprendida por la sinceridad de su frase, y sintió por primera vez que ese hombre que antes le había parecido inalcanzable, cubierto por una armadura de poder y distancia, quizás en el fondo estaba más cerca de lo que imaginaba, o al menos era más humano de lo que solía mostrar. Al llegar a la comunidad, Clara se vio inmediatamente rodeada por los niños, quienes, con la espontaneidad propia de la infancia, se aferraron a sus piernas, le jalaron las manos, invitándola a jugar, dibujar, correr. Se arrodilló en el suelo de tierra, ayudando a uno de los pequeños a colorear una hoja de papel con crayones desgastados, mientras Víctor, de pie a lo lejos, observaba la escena con una sonrisa serena, casi contemplativa. Esa imagen, Clara, con pantalón de vestir y camisa blanca, pero arrodillada en el suelo, riendo con los niños, con el cabello recogido torpemente, las manos sucias de tiza, quedó grabada en su mente con la fuerza de una revelación. Nació para esto, pensó, sintiendo que se le encogía el corazón de una forma inexplicable, como quien de repente se da cuenta de que está frente a algo que lleva mucho tiempo buscando, sin siquiera saber que lo buscaba. En los días posteriores a esa visita a la comunidad, algo cambió sutil, pero definitivamente entre Clara y Víctor. Lo que antes habían sido interacciones marcadas por la formalidad y la gratitud, ahora comenzaban a transformarse en conversaciones más espontáneas, intercambios que trascendían el trabajo y que a menudo continuaban después del horario laboral, mientras revisaban juntos informes de campo o discutían estrategias para nuevos proyectos. Una tarde, al final de una larga reunión, Víctor apareció en la oficina de Clara con 2 tazas de café. «Pensé que quizás necesitabas un descanso», dijo, colocando una de las tazas sobre la mesa. Clara sonrió, tomó la taza y sopló suavemente sobre el líquido caliente, mientras respondía, en un tono más ligero del que solía usar: «Creo que estás empezando a conocerme». Él rió y se sentó en la silla frente a ella sin prisas, simplemente allí, compartiendo ese pequeño momento de pausa, como si inconscientemente quisiera extender el tiempo con ella.
Fue durante este proceso de convivencia diaria, en el que las barreras entre jefe y empleado se hicieron cada vez más tenues, que Vítor empezó a ver aspectos de Clara que le fascinaban profundamente. No era solo su competencia, que pronto demostró ser impecable, ni su incansable dedicación a proyectos sociales. Era, sobre todo, la forma en que lograba mantenerse fiel a su esencia, incluso en un entorno que inicialmente le había sido tan hostil y extraño. Durante una de las visitas de campo, mientras ayudaban a descargar cestas de comida de un camión, Clara, con las mangas arremangadas y la cara sudorosa, comentó entre risas: «Nunca imaginé que tú también te ensuciarías las manos». Vítor, secándose el sudor de la frente con el antebrazo, respondió simplemente: «Prefiero que me llames Vítor, y sinceramente me inspiraste a dejar mi oficina». Clara lo miró de reojo con una discreta sonrisa, pero no dijo nada. Simplemente sintió, en ese momento, que la inmensa distancia que imaginaba que existía entre ellos era quizás solo una ilusión. Vítor, a su vez, empezó a comprender, con una claridad que lo desconcertó, cuánto admiraba a esa mujer. Su fuerza silenciosa, su resiliencia, su capacidad para hacer sentir a los demás importantes. Y, más que eso, admiraba cómo lo hacía sentir diferente, más ligero, más humano, más cercano a una versión de sí mismo que no reconocía desde hacía mucho tiempo. Una noche, después de un evento benéfico para la fundación, estuvieron solos unos minutos en la azotea del edificio, desde donde pudieron contemplar la ciudad iluminada, extendiéndose en todas direcciones como una alfombra infinita de luces. Apoyada en la pared de cristal, Clara rompió el silencio. Antes, solo conocía este lugar por las fotos de los periódicos. Nunca pensé que algún día estaría aquí. Vítor la miró con una expresión que mezclaba ternura y admiración, y respondió: «Antes del accidente, mi vida era solo números, contratos, estaba vacía». Clara lo miró con esa mirada que siempre parecía ver más allá de la superficie y preguntó en un susurro: «¿Y ahora qué?». Tardó unos segundos en responder, como si buscara palabras que reflejaran lo que sentía, y entonces murmuró: «Ahora siento que he empezado a vivir». El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de una intensidad inusual, de esas que no necesitan palabras. Fue en ese momento, bajo la suave luz de la ciudad, que se tocaron por primera vez. Un ligero entrelazamiento de manos, casi casual, casi involuntario, pero que, para ambos, significó más que cualquier declaración. Clara no se apartó, ni Vítor apretó, simplemente dejaron que sus manos permanecieran allí, unidas, durante unos eternos segundos, hasta que ella, con una tímida sonrisa, dijo: «Creo que este es el comienzo de una nueva vida». Y él, apretándole ligeramente los dedos, añadió: «Nuestra vida». Después de eso, no hubo besos, ni confesiones apresuradas, solo la silenciosa comprensión de que algo, entre ellos, había cambiado para siempre. A pesar de la evidente cercanía entre ellos, Clara no podía acallar por completo la voz interior que cada vez que Vítor la miraba con esa mezcla de admiración y ternura, susurraba: «Es un hombre de otro mundo». Muchas noches, al volver a casa tras un día intenso en la fundación o una excursión con él, se sentaba en el borde de la cama, con Lucía ya dormida, y miraba fijamente al techo, intentando comprender qué sentía exactamente. Hablaba con doña Carmen, en la acera frente a su casa, mientras regaba las plantas. Es amable, diferente de lo que imaginaba, pero es tan distante, tan inalcanzable. Y la anciana, con la sabiduría de quien ha visto muchas historias comenzar y terminar, simplemente sonreía y decía: «Al corazón, querida. No le importa mucho la cuenta bancaria, no, solo quiere saber si late al mismo ritmo». Pero Clara seguía indecisa.
temiendo que al permitirse sentir algo más fuerte, acabaría siendo devorada por un mundo que no era el suyo, y, más aún, que no sabría cómo sobrevivir a él. Mientras tanto, Vítor también libraba sus propias batallas silenciosas. En medio de las reuniones con inversores y las decisiones estratégicas que aún lideraba con su habitual precisión, a menudo se distraía pensando en Clara. Cómo fruncía el ceño al concentrarse, cómo reía disimuladamente al contar una anécdota sobre Lucía, o cómo se dedicaba en cuerpo y alma a los proyectos sociales que ahora lideraba con creciente autonomía. Habló de ella con Javier, su asesor de confianza, mientras caminaban por el vestíbulo de la oficina. Ella no lo ve, pero es ella quien cambió mi vida. No sé cómo demostrárselo, sin asustarla. Javier, siempre pragmático, respondió simplemente: demuéstreselo, siendo usted mismo, señor. No necesita nada más. Pero Vítor sabía que no era tan sencillo. Temía que su posición, su poder, acabara pareciendo una forma de manipulación, que Clara pensara que usaba su influencia para conquistarla, cuando en realidad era él quien, desde hacía meses, se sentía completamente conquistado. La resistencia de Clara a menudo se manifestaba en pequeños gestos. Apartaba la mirada cuando Vítor la observaba demasiado tiempo. Evitaba almorzar a solas con él, prefiriendo siempre la compañía de Beatriz u otros compañeros. Y aunque aceptaba sus invitaciones a eventos de la fundación, siempre mantenía una distancia respetuosa, como si temiera que cualquier acercamiento se malinterpretara. En una ocasión, al final de un evento benéfico, en el que habían recaudado fondos suficientes para construir una nueva escuela en una comunidad vulnerable, Vítor la invitó a cenar. Ella, visiblemente incómoda, sonrió y respondió: «Gracias, pero creo que es mejor irme a casa. Lucía me espera». Vítor asintió, respetando su decisión, pero se quedó allí, viéndola alejarse por la acera iluminada por las tenues luces del edificio y sintiendo, una vez más, esa mezcla de admiración y frustración que ya le era familiar. Admiraba su fuerza e independencia, pero estaba frustrado porque no sabía cómo atravesar ese muro invisible que Clara, instintivamente, parecía construir entre ellos. Pero a pesar de esta resistencia mutua, había algo que ni Clara ni Vítor podían negar. El vínculo entre ellos se fortalecía cada día, construido no con grandilocuencias ni gestos teatrales, sino con una secuencia de pequeñas acciones, conversaciones, miradas y silencios compartidos. Un día, al final de una tarde lluviosa, Clara olvidó su paraguas en la fundación y Vítor, al darse cuenta, corrió tras ella hasta la parada del autobús, ofreciéndole su propio abrigo. «Te vas a mojar», dijo, mientras la envolvía en la cálida tela. Ella rió, con una risa ligera y espontánea, y respondió: «¿Y tú, te vas a quedar sin él?» Vítor se encogió de hombros, con esa discreta sonrisa. «Nada que no pueda soportar». Y se quedaron allí unos minutos, bajo el toldo, uno junto al otro, sin decir nada más, escuchando la lluvia caer rítmicamente en el suelo, como si, en ese momento, ambos comprendieran que, a pesar de todas sus diferencias y miedos, había algo más grande, inevitable y silencioso, que los conectaba. Algo que ninguna resistencia podía, de hecho, contener. El momento decisivo llegó una tarde de primavera, cuando la fundación celebraba un gran evento en uno de los barrios periféricos que, meses antes, había recibido ayuda coordinada por Clara. La plaza estaba llena de niños, pintando un enorme y colorido mural, mientras residentes y voluntarios celebraban la inauguración de una nueva biblioteca comunitaria. Clara, con la camisa arremangada, el pelo recogido en un moño improvisado y las manos cubiertas de pintura, ayudaba a los niños a elegir los colores, guiando cada pincelada con paciencia y entusiasmo.
Víctor, de pie a pocos metros, observaba la escena con una expresión que mezclaba orgullo y una ternura que ya no podía ocultar. El brillo de sus ojos, su genuina dedicación, la sencillez con la que se hacía imprescindible en cada espacio. Todo en él latía, en un impulso silencioso para salvar esa distancia, ya no física, sino emocional, que los separaba. Y, en ese momento, lo supo. Tenía que hablar, tenía que arriesgarse. Al terminar el evento y recoger las últimas cajas de pinturas, Víctor se acercó a Clara, quien seguía limpiándose las manos con un paño húmedo, sonriendo a uno de los niños que le agradecía haberle enseñado a dibujar una mariposa. Clara, la llamó con la voz un poco más grave, un poco más temblorosa de lo que le habría gustado. Ella se giró todavía sonriendo y respondió: «Hola, Víctor, ¿ha pasado algo?». Dudó un segundo, como si estuviera midiendo la altura de su salto antes de saltar, y luego, con un tono decidido pero suave, dijo: «Quería invitarte a cenar esta noche. Solos los dos, necesito hablar contigo». Clara frunció el ceño ligeramente sorprendida, pero asintió, dándose cuenta por su expresión de que no era una invitación casual. Horas después, en el restaurante, a la tenue luz de las velas que proyectaban delicadas sombras sobre las paredes de piedra, se sentaron uno frente al otro en un ambiente silencioso que parecía proteger la importancia de lo que estaba a punto de suceder. Víctor sujetó las manos de Clara sobre la mesa, envolviéndolas con firmeza pero sin presionarlas, y la miró a los ojos con una intensidad que la hizo apartar la mirada un segundo antes de volver a mirarlo con valentía. «Desde el día que me salvaste, algo ha cambiado en mí», comenzó con voz firme, pero con el corazón acelerado. «No es solo gratitud, Clara, me he enamorado de ti». Sus ojos se abrieron de par en par. Tragó saliva con dificultad, mientras sus palabras resonaban con una fuerza irreparable en su mente. «Víctor, yo no sé qué decir», murmuró, sintiendo sus manos cálidas bajo las suyas, con el corazón acelerado. Él sonrió con una ternura poco común y añadió: «Solo dime si puedo tener una oportunidad, no como el hombre que salvaste, sino como el hombre que quiere amarte». El silencio que siguió fue denso, como la pausa antes de una inmersión profunda, mientras Clara cerraba los ojos un segundo, escuchando su propio miedo, pero también su propio coraje. Respiró hondo, abrió lentamente los ojos y confesó: «Tengo miedo de no pertenecer a tu mundo, de no ser suficiente». Víctor, apretándole las manos suavemente, se acercó un poco más a la mesa y con voz baja pero segura respondió: «Entonces, creemos un nuevo mundo, solo nuestro». Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, mientras una tímida sonrisa se dibujaba en sus labios. «Creo que este es el comienzo de una nueva vida», susurró, permitiéndose finalmente cruzar ese muro que había protegido su corazón durante tanto tiempo. Víctor sonrió, con los ojos también llenos de lágrimas, y añadió: «Nuestra vida». Entonces, como sellando un pacto silencioso e inevitable, se inclinó suavemente y se besaron, con la delicadeza e intensidad de quien sabe que no solo vive un romance, sino que elige conscientemente un nuevo destino. Los meses que siguieron a aquella noche fueron como una nueva etapa que se asentaba lentamente en sus vidas, reconfortando poco a poco las partes que antes estaban endurecidas por el miedo y la soledad. Clara y Víctor empezaron a construir su relación con discreción y solidez, sin prisas, respetando el tiempo del otro. Él se aseguraba de recogerla a casa a veces, de llevar a Lucía a tomar un helado o al parque, y poco a poco se convirtió en una presencia cotidiana y natural en aquella pequeña casa azul claro que, durante tanto tiempo, había sido el refugio exclusivo de las dos hermanas. Clara, a su vez, aprendió a relajarse, a confiar,
a darse cuenta de que el amor, cuando es verdadero, no se impone, no exige, solo se ofrece generosamente. Una tarde, mientras cocinaban juntos en la pequeña cocina de su casa, Víctor intentaba picar cebolla torpemente mientras Clara se reía de sus muecas. Ella lo miró y en un arrebato de sinceridad dijo: «Nunca imaginé que un día mi vida sería así, tan plena, tan luminosa». Y él, sonriendo, respondió simplemente: «Yo tampoco». Pasó el tiempo y con él llegaron nuevos logros. Clara ascendió dentro de la fundación, asumiendo la coordinación de varios proyectos, mientras que Víctor, cada vez más involucrado en acciones sociales, comenzó a dedicar menos tiempo a los asuntos corporativos y más al trabajo que, gracias a ella, había aprendido a amar. Lucía, ahora en uno de los mejores colegios de Madrid, creció feliz y segura, sabiendo que al final de cada día encontraría a su hermana y a Víctor esperándola en la puerta, listos para un paseo por el parque o una noche de cine en casa. Poco a poco, aquella familia tan peculiar comenzó a consolidarse, no como resultado de contratos ni formalidades, sino como fruto de decisiones diarias, pequeñas y constantes que forjaban un vínculo fuerte e indestructible. Una mañana de otoño, mientras caminaban juntos por un bosque a las afueras de la ciudad, Clara se detuvo, respiró hondo y dijo, mirando al hombre que estaba a su lado: «Gracias por creer en mí y en nosotros». Víctor le tomó la mano y le respondió con la misma sencillez de siempre: «Fuiste tú quien me enseñó a creer». Unos años después, en una ceremonia íntima bajo los árboles del mismo bosque donde tantas veces habían caminado de la mano, Clara y Víctor intercambiaron votos frente a sus amigos más cercanos y la familia que habían construido. Lucía, ya adolescente, fue la primera en abrazarlos tras dar el «sí quiero», llorando y riendo a la vez, mientras doña Carmen, con lágrimas en los ojos, susurraba: «Ya les dije, el corazón solo quiere saber si late al mismo ritmo». La fiesta fue sencilla, llena de flores silvestres, música y mucha alegría. No hubo ostentación ni grandes protocolos, solo la celebración sincera de un amor que nació de un gesto impensable en un día lluvioso y que, contra todo pronóstico, cambió para siempre la vida de quienes se atrevieron a recorrer su propia historia. Ese día, mientras bailaban juntos bajo las luces colgadas entre los árboles, Víctor le susurró a Clara al oído: «Me salvaste y me sigues salvando cada día». Y ella, con una sonrisa llena de ternura, respondió: «Y tú me enseñaste a vivir». Y así, en esa danza pacífica, rodeados de sus seres queridos, Clara y Víctor sellaron no solo una historia de amor, sino una verdadera historia de renacimiento. La joven que una vez corrió instintivamente a rescatar a un hombre atrapado entre los restos de un coche, jamás imaginó que, en ese acto de valentía, también abría la puerta a su propio destino. Y él, el hombre poderoso, acostumbrado a controlarlo todo y a todos, jamás imaginó que sería salvado, no solo físicamente, sino también en su alma, por una mujer que, con su sencillez y su silenciosa fuerza, le mostraría lo que realmente importaba. La vida, después de todo, había sido generosa con ambos. No les dio un camino fácil, pero se los dio el uno al otro. Y juntos comprendieron que las grandes historias de amor no nacen de planes perfectos, sino de encuentros improbables que lo cambian todo, para siempre. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal, dale me gusta y activa las notificaciones para no perderte el contenido futuro. Hasta luego.